bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión en cuanto a la exposición de la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Continuamos con el tema de la gracia. La verdad que este tema es prácticamente infinito, porque la gracia que Dios nos ha dado es infinita, es diversa. Le he titulado a este mensaje las múltiples manifestaciones de la gracia. Y hoy vamos a ver 8 manifestaciones diferentes, o categorías, o dimensiones diferentes de la gracia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí este versículo indica claramente que la gracia de Dios tiene múltiples formas en su manifestación. Así como los dones son muchos. A la verdad, Dios puede dar cualquier cantidad de dones, más allá de los que están escritos en la Biblia, porque su gracia es multiforme. Yo diría que infinitamente multiforme. Juan capítulo 1, versículo 16 dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, capas acumulativas de la misma gracia. Todo es con un mismo origen, todo es con la misma gracia, pero en múltiples formas, en múltiples manifestaciones. Y aquí en este versículo que dice: de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, está hablando capas acumulativas. Hemos recibido una manifestación de gracia hoy y mañana recibimos otra manifestación de la misma gracia. Toda la vida del creyente, amado hermano, es por gracia y para gracia. La gracia lo abarca absolutamente todo. Nada en el cristianismo, nada es por mérito humano. Hasta el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Posiblemente hayamos creído que el arrepentimiento es nuestro, igual que la fe es nuestra, no, pero la palabra de Dios es clara cuando dice que estos son dones. Y lo que necesitamos solamente es responder adecuadamente al regalo del arrepentimiento y al regalo de la fe. Debemos de dar una respuesta correspondiente con nuestra voluntad, con nuestra obediencia. Algunos la dan positivamente, implicando pues que entonces proceden a arrepentirse. Y otros no la dan positivamente, y entonces no se arrepienten. Lo único que nosotros ponemos es nuestra voluntad, nuestra decisión. Encaminar en obediencia. Dios pone absolutamente todo el resto. Y todo ese resto que Dios pone es pura gracia, porque no merecemos nada de esto. Vamos a mencionar las 8 manifestaciones de la gracia. Muy posiblemente, seguramente que sí, hay muchas más manifestaciones. Primer manifestación, la gracia salvadora. Es aquella gracia que nos perdona y nos hace hijo de Dios. Es un regalo, obviamente, gratuito de Dios que nos perdona, nos justifica y nos salva por medio de la fe en Jesús. ¿Qué base bíblica usamos para eso? Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No nos hemos ganado nada, no la merecemos, pero Dios nos la da gratuitamente si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esa es la primera manifestación de la gracia. Segunda manifestación de la gracia que sostiene. Es aquella que tiene que ver con el cuidado diario de Dios. A todos nos da esa gracia el Señor. Es la bondad de Dios que mantiene al mundo entero, da vida, alimento y protege tanto a los que creen como a los que no creen. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, hace que su sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Hechos capítulo 17, versículo 25 dice, Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Así que cada respiro, cada día de salud, cada bendición material viene por la gracia de Dios. Es un regalo. Lo que Dios da está lleno de gracia. No hay nada que nosotros podamos merecer. Tercer manifestación de la gracia que fortalece. Es el poder para vivir para Cristo. Sí, para vivir para Cristo requerimos un poder de Dios. No podemos vivir para Cristo humanamente. ¿Qué es entonces esta manifestación? Es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer, a resistir tentaciones y a servir a Dios. Según de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, bástate mi gracia, le dice a Pablo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Claro, Pablo quería poner y se forzaba, quería poner su propio esfuerzo. Dice, no, bástate mi gracia. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Así que no vamos a depender de nuestras propias fuerzas, amado hermano, porque Dios nos da el poder para vencer el pecado y para servirle. Esa es la tercera manifestación, la gracia que fortalece, es la que nos permite poder vivir entonces para Cristo. Cuarta manifestación de la gracia que llama, es aquella que nos acerca a Jesús. ¿Qué significa esta gracia? Es la obra de Dios que nos atrae a Cristo y nos convence de pecado. ¿Qué base bíblica vamos a usar? Juan capítulo 6, versículo 44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esa es la gracia que llama, la que nos acerca a Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No llegamos nosotros a Jesús simplemente porque creemos que nosotros tomamos una decisión. No, llegamos a Jesús porque el Padre nos llevó. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Que si nosotros sentimos el deseo de buscar a Dios, es realmente la gracia actuando en nosotros, la gracia de Dios en nosotros que nos hace, nos provoca ese deseo de buscarle, hasta buscar a Dios. Es cierto que tenemos que poner algo de nosotros, pero también es obra de la gracia del Señor. Yo creo que podemos decirle al Señor, Señor, lléname de tu gracia. Dame más gracia, Señor, para buscarte más y hacerlo de corazón. Sí, claro que tenemos que hacer algo. Esto no le corresponde a Dios solamente, nos corresponde a nosotros. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que nos corresponde? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la gracia? La responsabilidad es tomar decisión, poner en práctica nuestra voluntad. Decirle
sí a la oferta de Dios, sí a lo que Dios nos da, sí a lo que Dios nos provee, porque la gracia es precisamente la mano de Dios proveyendo, y Dios nos ha provisto de todo, y todo lo que nos ha dado es precisamente la gracia, es por gracia, no lo merecemos. Recordemos, amados hermanos, que estábamos nosotros lejos de Dios, que no merecíamos la salvación. Si no merecíamos la salvación porque éramos pecadores, pues cuánto más o cuánto menos íbamos a merecer cualquier otra bendición de parte de Dios. Pero Dios nos salva, y no solamente nos salva, sino que nos santifica, nos justifica, nos hace hijos, nos da herencia, nos da las riquezas de Cristo y nos da al Espíritu Santo como sello. Y las riquezas de Cristo comprende todo, hermano. Y hay gracia para todas las personas de este planeta Tierra, tanto aquellos que le buscan a Dios o no le buscan. Claro, si tú le buscas al Señor, si tú eres hijo de Dios, la gracia se derrama de una manera mayor sobre ti. Así que esa es la gracia que llama, la gracia número 4. Gracia número 5, la gracia que enseña, que es la gracia que nos guía a la verdad. ¿Qué significa esto? Es la iluminación del Espíritu Santo para entender la Biblia y crecer espiritualmente. ¿Qué base bíblica vamos a usar? Juan capítulo 14, versículo 26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Así que cuando leemos la Biblia y algo, cuando estamos leyendo, nos hace un clic en nuestra mente, es la gracia de Dios enseñándote, es la gracia de Dios revelando su palabra a tu entendimiento y a tu corazón. Esa es la gracia que enseña. Todo está lleno de gracia. Séptima manifestación de la gracia que restaura, que es aquella que nos levanta cuando nosotros caemos. ¿Y qué implica esto? El perdón y la misericordia de Dios cuando nos arrepentimos. Base bíblica, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: no desmayamos, pues aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Todo esto es por gracia que restaura, la gracia que nos levanta cuando caemos. Gracia número 7, la gracia que nos da dones, es decir, aquella que es ministerial, la gracia para servir dentro de la iglesia del Señor. Implica las habilidades espirituales que el Espíritu Santo da para edificar la iglesia. Esa es la gracia que nos da dones. Dones como don de profecía, don de predicación, don de exhortación. Hay múltiples y diversidad de dones. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Qué don tienes tú, amado hermano? ¿Qué es lo que la gente te reconoce? ¿Qué es lo que la gente te dice? Cuando la gente te reconoce y te dice algo y se acerca a ti, es que tienes un don. Están buscando algo que tú tienes y que ellos no tienen. Entonces esos dones son para ministrarlos a otros. No te quedes tú con el don. Recuerda que la parábola de los talentos, ¿no? Aquel que se quedó con el talento y lo guardó. Vino el Señor y como vio que no había producido ese talento, estaba solo, le quitó el talento al que no había hecho nada y se lo dio a aquel que tenía más, aquel que había
duplicado todos sus talentos. Así que esta gracia que nos da dones, pues es enorme en cuanto a la gran cantidad de dones que Él da a sus hijos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Un mismo Espíritu dando múltiples dones a los hijos de Dios. Que implica que si tenemos un don, enseñar, animar, ayudar, es por gracia. Y tenemos que usarlo para el servicio del Señor, que obviamente ese servicio hacia otras personas también. Octava y última manifestación. Hay más, pero yo traigo 8. Octava y última manifestación, la gracia que nos glorificará. Es decir, la promesa de que vamos a estar con el Señor. La garantía de que Dios terminará su obra en nosotros y nos llevará al cielo, al tercer cielo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Implica que va a mejorar aquí en la tierra, pero la máxima expresión de esa perfección es en el cielo. 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que nuestro futuro está asegurado en Cristo y todo esto es por gracia. Así que la gracia, amado hermano, con estos ocho manifestaciones, voy a mencionarlas, las 8. 1, la gracia salvadora. 2, la gracia que sostiene. 3, la gracia que fortalece. 4, la gracia que llama. 5, la gracia que enseña. 7, la gracia que restaura. 7, la gracia que nos da dones. Sexto era anterior, ahora 7, la gracia que nos da dones. 8, la gracia que nos glorificará. Conclusión. La gracia no es solamente una doctrina o un concepto teológico. La gracia es la mano de Dios en tu vida. La mano de Dios sobre ti. Todo lo que Él hace, todo lo que Él provee a tu persona. La gracia te salva. La gracia te sostiene. La gracia te transforma y la gracia te llevará al tercer cielo, a su presencia. Voy a terminar con este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, que dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia de Dios no fue en vano para con el apóstol Pablo? Porque él respondió positivamente a la gracia. Sí, tenemos que responder de una forma positiva a las cosas que el Señor nos da. Entendiendo que lo que nos da no solamente es para nosotros, sino que lo que nos da es para edificar a otros, siempre. Así que cuando pidas algo, que sí puedes pedir, la gracia va de camino para proveerte lo que estás pidiendo. Cada vez que pides algo, hay una mayor gracia que se derrama de parte del Señor, dándote lo que tú pides. Pero siempre recuerda que la gracia que recibes es para compartirla con otros. No pidas para ti de una forma egoísta. Pide para bendecir a otros. Sea lo que pidas, pida
Pide para compartirlo con otros. Pide para glorificar a Dios. Haz que el talento, haz que el don que tú has recibido se multiplique. No lo guardes para ti mismo. No pidas egoístamente. Es que yo quiero este don para que me ayude a mí a hacer esto y esto. ¿Y los demás dónde están? Los dones de Dios, la gracia de Dios no es para que tú la escondas y la guardes. La gracia de Dios es para que tú la compartas con todas las personas, más con aquellos que están en necesidad de la gracia específica que Dios te ha dado, con la cual Dios te ha bendecido. Y por lo cual tú puedes ser de bendición para otros. ¿Recibiste gracia? ¿Qué tienes que hacer? Recibiste gracia. Ahora tienes que dar gracia. ¿Recibiste gracia? Ahora tienes que dar gracia. Todo está lleno de la gracia de Dios. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios, todo está lleno de su gracia. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque nos enseñas que todo es por regalo, por don que no merecemos. Que nos enseñas que todo es por gracia, la vida, la respiración, es por tu gracia, Señor. Y las oportunidades, las puertas que se abren y las puertas que se cierran son por tu gracia. Y tu gracia, Señor, manifiesta tu gran bondad para con todos nosotros. Así que nosotros respondemos a tu gracia con obediencia, con decisión a favor del regalo que nos das, para ser buenos administradores de las cosas que recibimos, es decir, para ser buenos administradores de tu gracia. ¿Cómo podemos ser esos administradores? Pues entonces dando esa gracia, compartiéndola con otros que la están necesitando. Queremos servirte, Señor, y no hay mejor manera para servirte que compartir lo que tú nos has dado por gracia a otros que están en necesidad. Gracias, Señor. Danos esa oportunidad que yo sé que sí nos las das. Pero pon esa conciencia en nosotros para que seamos los administradores que tú encuentres aprobados en tu reino por la gracia que tú nos has dado. Y al hacerlo, Señor, derrama más gracia sobre nosotros para compartir más y ser de bendición para todos, manifestando así, Señor, tu nombre, Señor, a otras personas. Sea hecho así en el nombre de Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Dios le bendiga.